Me ha solicitado la coordinadora de esta Asamblea Nacional Popular que como Departamento Nacional de Planeación y como gobierno le entregue un informe al país, a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos, a las campesinas, a los negros, a las negras, a los indígenas, a todos, a todas, a todos, que le entregue un informe también a los viejos, a las viejas, que le entregue un informe a la naturaleza, que le entregue un informe al presente y al futuro de qué ha pasado en estos 2 años de gobierno del campo. Me han solicitado mediante escrito que le informe al país, y qué bueno que lo haga una Asamblea Nacional Popular como nos gusta, rendir cuentas de cara al pueblo, de cara a la gente, sin tapujos, sin enredos, para que no sigan distorsionando la verdad, para que no sigan creando cuentas falsas, narrativas falsas, que lo único que hacen es destruir la democracia, destruir el presente, destruir el futuro, pero ante todo destruir los derechos del pueblo colombiano. Y por eso cuando nos comunicaron esta invitación al gobierno del cambio, les dije con todo gusto el Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad que agrupa toda la información, toda la estrategia, pero también todo el análisis de la situación social y económica de Colombia, presentársela a una asamblea de estas características que representa no solamente a la nación, sino que representa al pueblo desde las distintas regiones. Muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. En primer lugar, vamos a presentar la realidad social y presupuestal de nuestro país. ¿Cómo encontró el gobierno de Petro, de Francia, el gobierno del pueblo, el gobierno del cambio, la realidad social del país? Y lo primero que tengo que decir es que ahí debe estar ya en las imágenes un mapa de nuestro país, un mapa de Colombia. Ustedes pueden observar en ese mapa que en su gran mayoría el rojo es un rojo denso, un rojo mucho más oscuro. Entre más oscuro el rojo de ese mapa, mayor pobreza y mayor desigualdad. Pero ubiquen ustedes que la pobreza donde mayor se encuentra es justamente en la periferia, en los territorios del Gran Caribe, del Gran Pacífico y de toda nuestra Orinoquía. Pero van a encontrar también que en las grandes ciudades ese rojo se acentúa con mayor ubicación y nos encontramos entonces frente a una pobreza monetaria en Colombia cuando recibimos el gobierno del 36.6%. ¿Qué significa una pobreza de 36.6%? Significa que más de 18 millones de colombianos y colombianas están en pobreza extrema. Hombres y mujeres, familias enteras que no tienen condiciones alimentarias, que no tienen un puesto de trabajo, que no tienen acceso real a la salud, ni tampoco a la educación. Ese es el mapa que encontramos de país. Esa es la realidad de una Colombia que hoy es catalogada en las cifras de la OCDE, pero también es catalogada en las cifras de las Naciones Unidas como uno de los países más desiguales del planeta, en donde la concentración de la riqueza no permite que nuestro pueblo tenga derechos, no permite que nuestro pueblo tenga garantías. Esa es la realidad con la que encontramos nosotros en nuestro país. Va a un siguiente mapa, que es un indicador muy importante de la realidad de Colombia. Y ese mapa muestra la concentración de tierra en nuestro país, la concentración de la tierra. Y ha producido en buena medida grandes violencias contra nuestros pueblos indígenas, campesinos y afros,
de nuestro pueblo en la ruralidad que han sido masacrados, que han sido torturados, desplazados, perseguidos, y por eso hoy tenemos uno de los números o de las cifras más escabrosas de desplazamiento en el mundo. Más de 10 millones de colombianos y colombianas desplazados de sus tierras, de sus territorios. Eso significa 20% de la población. Eso es una verdadera tragedia. Pero ¿qué quiero indicar en ese mapa? Que esos colores que ustedes ven, especialmente el más oscuro, es donde hay mayor concentración de la tierra en nuestro país. Quiere decir esto, que el 80% de esa tierra la poseen solamente el 10% de colombianos y colombianas. En concreto, lo que quiero plantearles es este mapa. El Gini que ustedes ven allí, de 0.87, ya estamos llegando a 1, estamos a 0.13 de llegar a 1. ¿Qué quiere decir ese escenario de Gini que se mide en tema de pobreza en el país? Que estamos a 0.13 para llegar a 1, que es el indicador de mayor pobreza en Colombia y en el mundo. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que Colombia es uno de los países de mayor desigualdad, pero ante todo donde se concentra la mayor pobreza. Y una realidad que ustedes tienen que conocer: 75 millones de hectáreas en Colombia están sin ser formalizadas. ¿Qué quiere decir estar sin ser formalizadas? Quiere decir que no se sabe en términos reales quién es el dueño de esa tierra. Eso es lo que dicen las cifras, pero nosotros sí sabemos a quién le pertenecen a los 75 millones de hectáreas. Pues le pertenece a nuestro pueblo, que ancestralmente e históricamente han vivido en esas tierras, nacieron y llegaron a esas tierras a conformar lo que significa la ruralidad de la tierra. Por eso en el Congreso no han querido que avance, ¿sí?, nuestras reformas que estamos adelantando de jurisdicción agraria. ¿Por qué queremos una jurisdicción agraria? Porque en la medida en que existan jueces, en la medida en que existan tribunales, juzgados y cortes que definan la propiedad de la tierra y que diriman las más de 200.000 reclamaciones legales que han hecho nuestro pueblo, pues nuestro pueblo va a volver nuevamente a recuperar esos 75 millones de hectáreas que hoy en su gran mayoría las poseen paramilitares, clanes, mafias que se apoderaron de las tierras de nuestro pueblo en toda la geografía nacional. Esa es la realidad de la tierra. Por eso el pacto histórico, por eso el gobierno nacional en su bancada en el Congreso avanza en una jurisdicción agraria para devolver estos 75 millones de hectáreas a nuestro pueblo, para avanzar efectivamente en una reforma agraria. El siguiente mapa que van a encontrar ya no es en materia de tierras, ya no es en materia de pobreza. El siguiente mapa que van a encontrar allí es el mapa de violencia en nuestro país. Cuando llegamos hace 2 años al gobierno nacional, nos encontramos que existen en ese momento 6 conflictos armados no internacionales según la Cruz Roja Internacional. ¿Qué quiere decir? Cuando llegamos hace 2 años, el 7 de agosto de 2022, existían 6 conflictos armados en nuestro país, dispersos por todo el territorio nacional. ¿Y esto gracias a qué? A que el gobierno anterior, el gobierno de Iván Duque, la política de ese gobierno, la política de ese partido, era hacer trizas el acuerdo de paz o hacer trizas la paz en nuestro país. Y eso nos significó un crecimiento exponencial del conflicto armado en Colombia. Y por ende hoy nosotros tenemos una propuesta de paz total que busca en toda Colombia alcanzar diálogos, pero llegar a acuerdos para desmontar una guerra que no permite que nuestro pueblo, que nuestra gente viva en dignidad y viva con derechos. Los grandes medios de comunicación, cada que ocurre un episodio de violencia, lo magnifican como si la guerra hubiese empezado
hace 2 años con el gobierno del cambio, y todo nuestro pueblo sabe que en su gran mayoría somos víctimas de la guerra. Sabemos que nos tienen en guerra hace más de 200 años, y por no ir muy lejos, llevamos 60 años en confrontación armada, y esa guerra y esa barbarie, la apuesta que tiene nuestro gobierno con un plan, con una estrategia de paz total, es lograr pacificar a Colombia por la vía del diálogo, por la vía de la reconciliación y por la vía de la paz con justicia social. Esa es la tarea que nosotros tenemos, y por eso avanzamos en cada uno de los territorios con la paz total del gobierno que lidera nuestro compañero presidente Gustavo Petro. ¡Viva! Pues lo que quiero significar es que nuestro país ha estado en guerra, y cada que hay un hecho de violencia, los grandes medios de comunicación lo presentan como si la violencia hubiese nacido con la llegada de Gustavo Petro, y es una forma de confundir, es una forma de seguir llenando de miedo y de terror a nuestro pueblo, para que nuestro pueblo diga: no, con este gobierno fue que llegó la guerra, con este gobierno fue que llegó la barbarie. Pero todos conocemos la realidad de Colombia, y esas son las narrativas que se construyen para destruir nuestro gobierno. Este es un tema, la siguiente gráfica es un tema muy importante, que es el tema económico. Yo ahora entendí por qué no querían que un activista no llegara a la Nación Nacional. Y con el desarrollo de esta presentación van a entender por qué no querían que un activista, que un dirigente sindical, que un defensor de derechos humanos, o que un gobierno como el de Gustavo Petro, uno de los políticos, si no el más, hoy estuviesen al frente de nuestro gobierno. El desespero tiene al régimen, a las mafias y a los clanes ante la impotencia de poder derrotar con ideas, de poder derrotar al gobierno con estadísticas, con cifras. Están hoy tratando a nuestro compañero presidente con las bajezas más grandes a las que pueda acudir la oposición, o a la que pueda acudir la política o la democracia. Y yo quiero presentarle al país estas cifras, y quiero que ustedes estén muy atentos y muy atentas, porque de esto depende la inversión pública y la inversión social para el acceso a la salud, a la educación, para el acceso a la vivienda, para el acceso al deporte, a la cultura, para el acceso al bienestar, para los derechos de los niños y de los jóvenes. Pongámosle mucha atención. Cuando nosotros llegamos el 7 de agosto de 2022, nos encontramos con que la herencia que nos había dejado el gobierno de Iván Duque y el gobierno de Juan Manuel Santos eran más de 400 billones de pesos en deuda externa especialmente. Ojo con esa cifra, miren el renglón de abajo, ¿lo están viendo? Arriba hay un renglón que dice más de 400 billones en deuda. En el gobierno, entre el último gobierno de Juan Manuel Santos y en el gobierno de Iván Duque, solo en el gobierno de Iván Duque comprometieron en deuda externa más de 200 billones de pesos. 200 billones de pesos que hoy Colombia no los ve. ¿Dónde están 200 billones de pesos en 2 años? ¿A dónde se fueron? ¿Qué reformas agrarias hicieron? ¿Cuántas viviendas hicieron? ¿Cuántos jóvenes fueron a la educación superior? ¿Cuántos niños salieron del hambre y de la miseria? ¿Cuántas mujeres cabezas de hogar fueron apoyadas? Al pueblo indígena, ¿qué derechos le cumplieron? A los campesinos, ¿qué derechos les otorgaron? A los negros, ¿qué garantías les dieron? En fin, ¿a dónde están esos 200 billones que el gobierno de Duque endeudó al país y que hoy definitivamente no los vemos en la realidad social de Colombia? Entonces, este gobierno heredó unas
unas deudas que hoy superan los 248 millones. En el año 2024, en el presupuesto que hoy está rigiendo, nos ha correspondido el pago de más de 150 billones de pesos. ¿En qué están esos 150 billones de pesos? El gobierno de Iván Duque le correspondía fondear el Fondo de Estabilización de Precios a los combustibles, a la gasolina y a la CPN, no lo hizo, y nos tocó a nosotros entre 2023 y 2024 fondear por más de 40 billones de pesos para no subir el precio de la CPN y el precio de la gasolina, y finalmente nos tocó subir el precio de la gasolina, y ahí la discusión que hoy tenemos con el aumento no de la CPN, que le cuesta al país cerca de 12 millones anuales y que definitivamente las finanzas del país no dan para asumirla. O recortamos el derecho a la salud, a la educación, ¿sí?, el derecho al bienestar de la gente, o pagamos estas obligaciones. En solo intereses de deuda nos correspondió pagar, o nos va a corresponder pagar en el año 2025 una cifra cercana, ojo con esa cifra, que les voy a dar a ustedes, de 20 millones de pesos en intereses. Y en general, lo que hemos venido haciendo es pagando una serie de obligaciones. En pandemia, el gobierno de Iván Duque endeudó al país por deudas internas para el sistema de salud, 7.2 millones que no pagaron, y le tocó a nuestro gobierno pagar esa deuda. Lo mismo ocurrió con la opción tarifaria en el Caribe. Se comprometieron en pagar o subsidiar en opción tarifaria a 7 departamentos del Caribe, ¿sí?, a toda la comunidad usuaria, y no lo pagaron tampoco, y nos correspondió pagar a nosotros. ¿Qué quiero decir entonces con esto, compañeros y compañeras? Para el año 2025, según el acuerdo que hizo Iván Duque y que hizo el gobierno de Santos, tenemos que pagar en deuda externa 112.5 billones de pesos. Óiganlo, 112.5 billones de pesos. Y aquí está la discusión, que la vamos a dar más adelante. Ahora que presentamos nuestro presupuesto, que lo quiero explicar de la siguiente manera, pasemos a la gráfica del presupuesto de inversión. El año pasado, el presupuesto de inversión en Colombia, de inversión pública, de inversión social, la plata que llega para los más pobres del país, la plata que llega en transferencia de EPS, eran 99 billones de pesos. Y para este año presupuestamos 82 billones. Ustedes van a decir, ¿por qué el gobierno de Petro hace eso? 17 billones de pesos menos en inversión para poder cumplir las obligaciones de los gobiernos anteriores. Ahí encontrarán ustedes las cifras. ¿Por qué? Nosotros tenemos un presupuesto para 2025. Yo sé que esto es aburridor y nos pone a bostezar, pero Colombia tiene que saber qué está pasando en materia económica. Colombia tiene que saber quién endeudó al país. Y hoy, el ministro de Hacienda que endeudaron el país, expresidentes que endeudaron el país, ministros de Minas, ministros de Hacienda que endeudaron a Colombia, salen a decir que nosotros somos unos irresponsables, salen a decir que nosotros no sabemos manejar la economía, cuando estos bárbaros fueron los que llevaron a Colombia a esos niveles de endeudamiento que les recortan los derechos al pueblo colombiano. Eso es lo que está pasando realmente. Entonces, ¿por qué hubo una reducción? ¿Por qué hubo una reducción de 99 en inversión del año pasado a 82? Porque finalmente los compromisos que se adquirieron con la banca mundial se tienen que pagar. Y ustedes dirán allá, pues que Petro no pague.
Estos son tan sinvergüenzas que si nosotros no le pagamos a la banca mundial, ahora este país vive del crédito. Y si nosotros no le pagamos ahora, el crédito que nos tienen que entregar en el 2025 no va a llegar y por ende fracasan y llevan a la quiebra el país. ¿Qué hicimos entonces? Miren ustedes esto. Para poder llegar a 82, que tampoco nos da 82, nos daba apenas 70. Y de los 70 billones para 2025 no podemos tocar 58 billones. ¿Por qué no podemos tocar 58 billones? Porque los 58 billones son inflexibles. ¿Qué quiere decir inflexibles? Que son leyes en la Constitución que obligan a pagar unas inflexibilidades como ICBF, bueno, una cantidad de derechos que hay allí, y solamente nos quedaron 12 billones de inversión social. 12 billones es el presupuesto del TPS. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no veíamos lo que estamos haciendo, hoy hay una discusión en Colombia, porque a nosotros nos correspondió, para poder tener más plática para invertir en los sectores sociales, presentar una ley de financiamiento que nos diera 12 billones más. Ahí está la cifra, el color amarillo. ¿Y por qué una ley de financiamiento? Para poder tener no 12 billones de inversión, sino tener 24 billones para inversión. ¿Qué hizo la oposición este jueves? Pues tumbó nuestro techo, negó la propuesta del 82 y van a negar la ley de financiamiento con 12. ¿Qué pasa? Si nos niegan la ley de financiamiento en el Congreso, se apagan 18 sectores. Y yo quiero que ubiquemos en las gráficas la preocupación que tenemos. Miren lo que ocurre. ¿Por qué no quieren aprobar el presupuesto? La siguiente gráfica, ¿ya está? Dos gráficas más adelante. Si no se aprueban los 12 billones en el Congreso adicionales, vamos a tener graves problemas para poder seguir adelante con nuestra reforma agraria. ¿Qué es la reforma agraria? Seguir entregándole tierras a los campesinos. ¿Qué es la reforma agraria? Seguir garantizando la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. ¿Qué es la reforma agraria? No permitir que hagamos 33.000 kilómetros de vías terciarias en toda la ruralidad del país para poder que el campesino, el negro, el indígena, el trabajador del campo pueda sacar sus productos. Si no logramos esa ley de financiamiento, el derecho a la salud se ve afectado. No podemos seguir arreglando nuestros puestos de salud. No podemos seguir llegando con equipos médicos a toda Colombia. El derecho a la educación también se vería afectado. Se afectaría el programa PAE de alimentación escolar de los niños y las niñas. Se afectaría el programa de jóvenes, educación gratuita en la educación superior. Se afectaría el cumplimiento del acuerdo de paz. Se afectaría la reparación a las víctimas. Se afectaría la erradicación del hambre en Colombia. Y naturalmente se afectaría la transición energética. ¿Por qué quieren entonces tumbar la ley de financiamiento? La quieren tumbar para destruir al gobierno y para que el gobierno no le siga cumpliendo a los más pobres. Yo podría hoy aquí entregarles un informe, pero en 8 días va a salir una revista que contiene toda esta información para que ustedes la descarguen por las redes, para que ustedes la masifiquen. Ellos, ¿qué están pensando? Si le damos plata al gobierno del cambio, pues ellos van a seguir reduciendo la pobreza. Si le damos más plata al gobierno del cambio, le van a seguir cumpliendo los derechos a los viejos y a las viejas. Si le damos más plata al gobierno del cambio, los jóvenes van a seguir llegando gratuitamente a la universidad. Si le damos más plata al gobierno del cambio, entonces frenémonos de una vez, que no tengan inversión. Y por eso yo lo dije en el Congreso. Si este Congreso hunde la ley de financiamiento, condenan a nuestro pueblo a más hambre, a más miseria y a más pobreza. Esa es la realidad del país.
terminando. Hicimos una reforma tributaria y en esa tributaria le pusimos impuestos a las empresas petroleras y carboneras. ¿Y qué ocurrió? La honorable Corte Constitucional tumbó ese impuesto, que era la deducibilidad que hacían estas empresas de las regalías para aumentar su riqueza. Y desafortunadamente, decisión de la Corte que acatamos pero no compartimos, nos quitó 10 billones de pesos que necesitábamos también para la inversión social. Al caído caerle, pues además de estar endeudados, nos dejan endeudados, pues nos quitan los impuestos que le habíamos aplicado a las empresas del carbón y a las empresas petroleras. O sea, 10 billones de pesos menos. Entonces, ¿de dónde carajos vamos a sacar nosotros la plata que necesitamos para nuestro pueblo? Pues de esa ley de financiamiento, que no es otra cosa que volver a tener una ley para aplicar impuestos a las empresas carboneras, a las empresas petroleras, que son empresas que están destruyendo y contaminando nuestro planeta y nuestra existencia. Pero esa ley de financiamiento no es una tributaria. Les aclaro esto. El gobierno de Duque hizo 2 leyes de financiamiento y el Congreso callado, y una tributaria. El gobierno de Santos, 2 leyes de financiamiento y 2 tributarias. Nosotros apenas llevamos una reforma tributaria que nos recortaron en más de un 40% y presentamos una ley de financiamiento y entonces no. Esa es la realidad, hermanos y hermanas, de lo que está pasando con las finanzas y los recursos públicos. Logros del gobierno. Llevamos 2 años de gobierno y prestémosle mucha atención a esta parte. Han creado una narrativa también de que este gobierno es incompetente, de que este gobierno no ha hecho nada, de que este gobierno no le ha cumplido al pueblo colombiano. Y yo quiero decirles a ustedes el día de hoy qué ha logrado este gobierno, y de nuevo les reitero el agradecimiento al Comando Nacional Unitario por esta invitación que le hacen al gobierno a rendirle cuentas al pueblo colombiano. Nos hemos dedicado a trabajar para nuestro pueblo, pero ¿cuál es la idea de trabajar para nuestro pueblo? Ya no trabajar para las transnacionales, ni trabajar para el sector financiero, ni trabajar para los clanes mafiosos y corruptos que se apoderaron de los recursos de nuestro país, sino trabajar para la justicia social, para cerrar brechas. Y por eso este es el informe que les quiero presentar a ustedes de manera rápida, que hemos hecho en 5 sectores solamente. En el sector agropecuario, pesquero y desarrollo rural, avanzamos en una reforma agraria, en acceso a la tierra para quienes la cultivan, campesinos, indígenas, afros. Reconocimos por primera vez, después de 500 años, al campesino como sujeto de derechos. Nunca en la historia de Colombia, en 500 años de historia, se había reconocido al campesinado, que son 12 millones de colombianos y colombianas. Hoy hacen parte de la constitución política y hoy hacen parte de los trazadores presupuestales y hoy son sujetos de derecho a la educación, a la salud, al agua potable, porque no aparecían en la constitución política de Colombia los campesinos. Y gracias a este gobierno, gracias a la bancada y a otros actores en el Congreso, logramos que hoy los campesinos sean reconocidos en la constitución política, pero también en cada una de las entidades para que sea atendido como lo manda la constitución política el día de hoy. Avanzamos en la jurisdicción agraria que les decía. Si nosotros tenemos la ley de jurisdicción agraria, podemos devolverle las tierras que les expropiaron a los campesinos, a los indígenas, a los negros y a nuestros pueblos. Y esa es una decisión que no vamos a dejar de atenderlo. Avanzamos también en el reconocimiento de zonas de reserva campesina. Avanzamos también hoy, hemos formalizado por primera vez en la historia de Colombia 1 millón de hectáreas. Hemos formalizado 1 millón de hectáreas, lo que nunca hicieron los gobiernos, y las hemos formalizado para que el campesino y el trabajador rural
vida y pueda avanzar. Y le hemos entregado también al campesinado y a nuestro pueblo más de 200.000 hectáreas entregadas en solo 2 años. Hemos logrado hacer esto en el gobierno del campo. ¿Eso qué significa? Que avanzamos en la seguridad alimentaria para no tener que estar importando más del 30% de alimentos que llegan de otros países. Hoy en Colombia importamos frutas, verduras, arroz, lenteja, hasta la leche se importa. Mientras nuestros campesinos tienen que botar la leche, estamos importando leche de Estados Unidos y de otros países. Esos fueron los legados que nos dejaron y son legados que tenemos que cambiar, porque los productores de leche hoy cumplen el gobierno, pero nosotros no firmamos los TLCs en el 2000 que se firmaron. Esos TLCs los firmaron quienes hoy se oponen a los cambios que nosotros estamos produciendo en nuestro país. En agricultura entregamos también, por valor agregado, una cantidad de recursos que están allí. Miremos educación muy rápido. En educación superior estamos atendiendo ya en educación gratuita para nuestros jóvenes a más de 70.000 nuevos cupos para jóvenes en Colombia. La meta son 500.000 y la vamos a cumplir. 70.000 nuevos jóvenes que van a poder generar en una carrera profesional de donde van a poder cumplir sus sueños como profesionales en el país. Hemos recuperado 4.841 instituciones educativas, escuelas y colegios con recursos del presupuesto general de la nación. ¿Para qué? Para que nuestros niños y nuestros jóvenes vayan a la escuela y al colegio en una infraestructura en dignidad y no en esas posilgas que se construyeron hace 40 años, 50 años y en los gobiernos anteriores poco han hecho, y nuestro gobierno ha recuperado casi 5.000 instituciones, salones educativos para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Logramos ya, compañeros y compañeras, la matrícula cero. En materia de salud, redujimos la mortalidad materna a mínimos históricos. Ya menos mujeres fallecen por problemas de salud, por concebir a su hijo. Estamos trabajando muy fuerte desde el sistema de salud para evitar la muerte materna. Hemos bajado los indicadores, nos falta, pero hemos reducido a niveles históricos la muerte de mujeres motivadas por esta causa. Yo creo que es un anuncio muy importante y vamos a lograrlo al mínimo. Redujimos la mortalidad infantil en más de un 56% de los niños en La Guajira. Hemos invertido más de $1 billón en la atención primaria en salud, en la atención preventiva. Hemos logrado también instalar en toda Colombia 372 equipos básicos de salud en toda Colombia. Estamos llegando en todo el país con médicos, con enfermeras, con odontólogos, en fin, con equipos de salud para trabajar en prevención, para tratar de prevenir muertes que pueden detenerse producto de un examen previo, de un examen temprano, y hemos logrado llegar con estos 10.000 equipos básicos de salud. Logramos algo que parecía imposible, que era hacer el giro directo a las GPS. El giro directo se hacía se giraba directo a las GPS y las GPS giraban a las GPS que querían, y de ahí la tragedia que tenemos. No aparecen en el sistema de salud administrado por EPS, que no son prestadoras de salud, más de 36 billones que están perdidos en el sistema de salud por ese tráfico de influencias que se hacía en el sistema. Los tenemos que recuperar. En el sector de minas y energía, multiplicamos por 10 la generación de energía renovable, algo que parecía imposible, y logramos incorporar al sistema más de 1.090 megawatts al sistema interconectado nacional. Hoy, el 13% de la generación de energía se genera con energías limpias, con energías que no dañan el planeta.
proteger nuestra patria. Avanzamos también en la construcción y en transición energética, en autogeneración. En el Caribe avanzamos con 100.000, ojo, 100.000 viviendas con paneles solares para que los usuarios sean generadores propios con la energía que nos da Dios, que nos da la naturaleza, para no depender de los altos costos de la generadora. Voy a darles una cifra. Nosotros hemos pagado kilovatios de energía a 1.600 pesos en Colombia, cuando un kilovatio de energía le puede costar al generador 105 pesos. A nosotros nos han puesto a pagar a 1.600 pesos. Eso es un crimen, y por eso en próximos días vamos a tener una nueva tarifa de energía en donde vamos a lograr reducir en toda Colombia las tarifas de energía eléctrica en nuestro país. Hay unos sectores que decían que Petro estaba loco cuando iba a conectar el Pacífico con el Caribe con trenes. Pues ya estamos en los estudios. Ya logramos conectar a Caldas. ¿Ustedes saben dónde queda Caldas? En la región andina. Y ya logramos conectar en solo 1 año y medio a Caldas, al eje cafetero, con Santa Marta, con el Caribe, con tren. Eso lo ha logrado nuestro gobierno. Y ahora vamos a lograr conectar el eje cafetero con Buenaventura, y ahí estamos dando los pasos para los trenes. ¿Por qué? Porque vagabundos criminales destruyeron los trenes en Colombia, liquidaron ferrocarriles nacionales para darle paso al gran negocio del camión, de la gasolina, de la CPM, y de esta manera destruir la economía que se adelantaba mucho más económica con los trenes que definitivamente operan en todos los países desarrollados. Y nosotros vamos a dejar diseñados 1.800 kilómetros de vía férrea para volver a establecer los trenes en nuestro país. Este es el cambio, compañeros. Avanzamos en 16 aeródromos, especialmente en el Pacífico. Esos municipios aislados del Pacífico, como Tumaco, Tipiquí, López de Micay, en La Guajira, estamos adelantando un proyecto sin precedentes que tienen que saberlo. Nos va a costar a todos los colombianos un poquito más de 3 millones, pero vamos a lograr llevar un tubo, una planta de agua potable en Riohacha hasta Nazaret, con una red para cubrir a los 1.400.000 pobladores de La Guajira y lograr tener un acueducto con dignidad, y nuestro gobierno del cambio lo va a lograr. Y vamos a llegar con 16 nuevos aeropuertos a zonas apartadas de Colombia para que llegue el desarrollo, para que llegue el turismo y para que llegue también la alimentación sana como tiene que ser. Es una apuesta grande que tenemos en este sector transporte, y como les decía ahora, 33.000 kilómetros de vías terciarias es nuestra apuesta en estos 2 años para hacer placahuellas, para hacer las vías para la paz que le denominan los campesinos, los indios y los negros, para podernos comunicar entre veredas y corregimientos y lograr de esta manera poder posibilitar ese esfuerzo. Pero voy a dar una noticia importante al departamento del Cauca. Vamos a lograr y vamos a tratar de llegar al mayor desarrollo. Vamos a conectar al departamento del Cauca a través de una vía que vamos a hacer o desde Popayán a Guapi o desde Popayán a López, y de esta manera hacer una carretera que comunique al departamento del Cauca con el Pacífico, y de esta manera poder llevar también desarrollo a sus pueblos. Y lo mismo lo vamos a hacer en Nariño, con una serie de pueblos que están incomunicados. Esos son nuestros sueños: la inversión en los más débiles, la inversión en las periferias, donde nunca ha llegado la inversión. Lo único que ha llegado es la guerra, lo único que ha llegado es el hambre,
la violencia, nosotros estamos diseñando nuestro proyecto hacia allá. En el sector vivienda avanzamos también de manera importante, y ahí quiero decirles una buena noticia. El presidente ordenó que, no le doy la cifra acá, pero es una cifra grande, que podamos garantizar el acceso a agua potable a más de 4 millones de colombianos y colombianas, y lo vamos a lograr con vigencias futuras. Esos municipios en regiones apartadas que no tienen agua potable, hoy ya estamos en el estudio y en la estructuración de todos esos proyectos de agua potable, donde vamos a hacer grandes inversiones para lograrlo, y esa es la apuesta del cambio. En medio ambiente, ¿qué logramos? Bueno, y el tema de vivienda rural, y se viene también un gran programa de mejoramientos de vivienda en los barrios populares y en la zona rural, a bajo costo los créditos, pero también con subsidios dados por el gobierno nacional a sectores más empobrecidos del país. En el sector ambiente y desarrollo logramos reducir la deforestación en Colombia de más de un 36% en solo año y medio desde el Ministerio del Medio Ambiente. Esa es una noticia mundial, es una noticia inmejorable, y debo decirlo hoy también, que gracias a nuestra propuesta y nuestras acciones, en próximos días estarán en la ciudad de Cali, Colombia, Valle del Cauca, más de 192 países discutiendo en nuestro territorio la protección del planeta, la protección de la biodiversidad y la protección de la vida, como un reconocimiento a nuestro presidente y a nuestra vicepresidenta por liderar la lucha por el cambio climático. Eso es muy importante que también se sepa. Avanzamos 2 minutos y termino. Es que tengo demasiada información que entregarles de todo lo que hemos hecho. Esto va a estar, esta información les va a llegar en una revista que estamos elaborando en Planeación Nacional, para que ustedes puedan distribuirla a todo el pueblo colombiano en general, porque esto no sale ¿dónde no sale esto? Esto no lo presentan ¿dónde? Ustedes ya saben dónde no van a presentar. ¿Sí? Y en solo 2 añitos, ¿qué tal que lleváramos más tiempo en el gobierno? Y eso que nos han hecho la guerra por todos los lados. Y eso que hoy, ahora les hablo de un temita que me parece pertinente hablarlo. Bueno, lo que quiero decirles, compañeras, es que hoy adelantamos una nueva política de reindustrialización del país. Los TLCs acabaron con la industria colombiana, acabaron con la producción nacional. Los TLCs acabaron con el agro. Por eso un país de estos, con unas tierras tan fértiles, debería estar exportando de comida al mundo. Pero ¿qué es lo que están haciendo con las tierras de Colombia? Acaparándolas y solamente llevando ganadería extensiva, que es un gran agente contaminante para el planeta. Nosotros vamos al revés. Nosotros somos el cambio, y vamos a utilizar la tierra para la seguridad alimentaria, para la vida, para proteger el planeta, y no vamos a detenerlo en un solo instante. Y por eso estamos reactivando la industria del turismo. Y el turismo, queremos decirle, a pesar de la mala fama que le hacen al presidente aquí en Colombia y en el mundo, casi que duplicamos la visita de la comunidad extranjera visitando nuestro territorio, y duplicamos la presencia de turistas extranjeros en nuestro país, y es por el reconocimiento que le hacen a nuestro gobierno, y esto está generando grandes ingresos. Ahora estamos luchando porque el turismo sea un turismo interno, y poder entonces, en lugar de irnos a otros países, en lugar de ir a dejar la plática en otros países, pues hagamos turismo interno en Colombia, y son grandes apuestas que tenemos. Por temas de tiempo no me voy a referir a eso, pero tenemos pendientes otros decretos. Tenemos pendientes 84 actos administrativos
¿Los ven allí? Bueno, allí estos decretos, estas resoluciones y estas acciones de gobierno, como las que ya salieron para campesinos, para negros, para indígenas, son 84 actos administrativos, compañeros congresistas, que van a salir en los próximos 2 años. ¿Para qué? Para fortalecer el Sistema Nacional de Reforma Agraria y poder articular a todos los sectores y de esta manera garantizar la reforma. El Registro Único Universal de Ingresos, para que no se nos quede un solo niño, un solo joven, un solo viejo, una sola mujer por fuera del sistema de atención del Estado. Hoy casi que el 12% de la población colombiana se queda por fuera de la atención. ¿Para qué? Otro decreto para la economía popular. La economía popular es esa economía que está en los barrios populares, el vendedor informal, la tienda, la señora de las confecciones, el señor que repara la moto, el señor de la peluquería. Esa economía popular, nuestro gobierno le va a irrigar recursos para que esa economía popular se fortalezca y podamos empezar a fortalecer desde la pequeña empresa, poder irrigar recursos y poder que en los barrios populares hagamos pequeña empresa. Vamos a hacer también el decreto ATEA, que salió, es el gobierno propio de los gobiernos de los pueblos indígenas. Pasaron 500 años para que un gobierno reconociera que los pueblos indígenas son un gobierno propio y autónomo, y con honor y orgullo lo digo aquí, nuestro gobierno, el presidente Gustavo Petro, orientó que los pueblos indígenas se les dé trato de gobierno a gobierno como tiene que ser, compañeros y compañeras. Y en fin, son 84 actos administrativos que vienen en camino. Esta es una información muy importante y por eso quieren parar el cambio. En un solo año logramos reducir el índice de pobreza multidimensional en 20 de los 32 departamentos. Logramos que 1.600.000 personas salieran de la pobreza monetaria y pudieran mejorar sus condiciones de vida en un solo año. Esta es una de las razones que nos llevan al Congreso a no permitir que tengamos recursos para inversión, porque ellos saben que si tenemos recursos para invertir en el pueblo, en la gente, saben lo que va a pasar en el 2026. Lo que puede pasar en el 2026, y es que vamos a hacer el mejor gobierno de la historia de Colombia, lo podemos hacer. Termino con esto. ¿Qué siguen en estos 2 años? Ya sabemos, y no les voy a presentar gráficas, voy a dejar que mis compañeros la presenten, pero en 2 minutos voy a hacer lo siguiente. Nos quedan 2 años de gobierno. Sabemos que van a ser, escúcheme bien, esto ya es la parte final, en serio. Yo pido disculpas, me dieron 20 minutos, pero disculpas. Miren, estos 2 años que pasaron, hemos logrado producir grandes cambios en el país. A pesar de que no nos dejan pasar la reforma a la salud, ayer la radicamos. Sin reforma a la salud, ya hemos mejorado las condiciones de miles y millones de colombianos y colombianas con nuestros equipos básicos y con los puestos de salud. No nos quieren dejar pasar la reforma laboral. Miserables, se les robaron a los trabajadores. Se les robaron a los trabajadores en el 2002, 2003. El recargo nocturno, el dominical, el festivo, las cesantías. A los pensionados se les robaron la mesada 14. Se les robaron a los trabajadores el derecho al contrato con dignidad, a un contrato laboral. Nuestra reforma laboral hoy en el Congreso busca devolverle la dignidad a todos los trabajadores para que se les paguen sus horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos, y además de eso puedan tener un contrato formal y tener acceso a la seguridad social y a los derechos que tiene cualquier trabajador en el planeta. No quieren dejar pasar la reforma a la salud, no quieren dejar pasar el presupuesto
ninguna ley que se merece nuestro pueblo, porque ellos con esas leyes destruyeron y volvieron miserable la vida de nuestra gente. Hoy Colombia debe respaldar la reforma a la salud, la reforma laboral, debe respaldar nuestra ley de financiación para poder seguir produciendo los cambios que necesitamos para nuestro país. Nosotros hoy, ¿qué vamos a hacer en estos 2 años? Vamos a sacar adelante la reforma a la salud, la reforma laboral, la jurisdicción agraria, y tenemos que pasar esta ley de financiamiento para poder invertir la gente. Nosotros ya sabemos, escuchen esto, al 7 de agosto de 2026, desde Planeación Nacional, ya logramos la articulación con todos los ministerios y todas las entidades y todos los funcionarios para saber mes a mes, semestre a semestre, año a año, qué vamos a invertir, en qué vamos a priorizar hasta el 7 de agosto del año 2026. Ya tenemos la hoja de ruta y la inversión será en agua potable y saneamiento básico, en salud, en educación, en mejoramiento de vivienda, en vivienda rural, en transición energética y en reforma agraria. Allí destinaremos los recursos que tenemos para lograr de esta manera, de manera transversal, en el fortalecimiento del turismo, en el fortalecimiento de la pequeña y de la mediana empresa, lograr reactivar la economía y lograr empezar a sacar a este país de la desigualdad, de la miseria y de la pobreza. Señores del Comando Nacional Unitario, señoras, compañeros de la Coordinadora Nacional para el Cambio, de la Minga Social y Comunitaria, el Pacto Histórico, este gobierno tiene claro qué va a hacer el 7 de agosto de 2026. Por eso nos atacan, por eso no quieren permitir que terminemos el 7 de agosto de 2026. Se oponen al cambio, porque estamos en un gobierno que invierte en la gente, que invierte en el pueblo, mientras que los otros gobiernos invertían en negocios, invertían en corrupción. La denuncia que hicimos desde Planeación Nacional del Sistema General de Regalías apenas está empezando. Esa denuncia de los posibles 12 millones apenas va el 20% de la investigación, y con toda seguridad allí vamos a encontrar los clanes, las mafias, a los grandes poderes de la clase política de este país que saquearon los recursos de las regalías, las llevaron a sus arcas, a sus bolsillos, y dejaron a nuestro pueblo sin transformación territorial, sin agua, sin salud y educación. La orientación del presidente y de nuestro gobierno es seguir adelante, seguir cumpliendo nuestro programa, seguir cumpliendo el plan de desarrollo, pero llamamos también a nuestro pueblo que nos eligió, que acompañe ese voto que dio por el cambio, por la paz y por los derechos del pueblo colombiano. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras.